Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a adentrar en un texto clave: la inserción de América Latina al capitalismo mundial. Un texto fundamental, sí. Nuestra misión hoy es, desentrañar un proceso histórico que abarca varios siglos, ¿no? Desde el 15 hasta principios del 20. Exacto. Queremos entender cómo fue que América Latina terminó siendo parte de este gran sistema económico global. Y nos vamos a basar en lo que dice este texto justamente, para seguir ese recorrido. Veremos cómo surgieron ideas que hoy nos suenan muy familiares, como capitalismo, globalización. ¿Y qué significó eso de la Edad Moderna? Va a ser un viaje interesante, creo. Precisamente. Y el objetivo no es solo ver fechas o eventos aislados, sino entender las estructuras que se fueron formando. Ajá. Veremos cómo cambios que empezaron allá en Europa tuvieron un eco, un impacto directo y transformador aquí en América. Entiendo. Es un proceso donde la búsqueda de riqueza, impulsada por gente nueva, con nuevas ideas, y apoyada en la tecnología, reconfiguró todo el mapa mundial. Y definió un papel nuevo para este continente. Ese es el punto clave. Muy bien, pues arranquemos por el principio. El análisis nos lleva al siglo XV. Parece que ahí es donde todo empieza a moverse más rápido. Sí, se plantea que es un siglo bisagra. Donde nacen, o al menos empiezan a tomar forma, dos gigantes: el capitalismo y la globalización. Y con ellos entramos en lo que llamamos la Edad Moderna. Es útil la analogía que se usa a veces, ¿no? Pensar la historia como las etapas de una persona. Así, como un bebé, un niño, un adulto. Exacto. Cada etapa tiene sus características. La Edad Moderna se distingue de la Edad Media por cambios sociales, económicos, tecnológicos, muy específicos. O sea, no es solo poner una fecha y ya. No, para nada. Es una transformación profunda en cómo funcionaban las sociedades. Entendido. Y uno de los, motores de ese cambio, según esta visión, fue la burguesía. Correcto. Gente que, quizás sin títulos de nobleza, empezó a acumular riqueza de otra manera. Se usa una frase fuerte: querían derretir los sólidos. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Romper las reglas fijas. Eso mismo. Desafiar esa idea medieval de que tu lugar en el mundo estaba fijado por tu nacimiento. Ajá. La burguesía lo que buscaba era que el dinero, el capital que acumulaban con el comercio, las finanzas. El nuevo poder. Exacto, que el dinero fuera la nueva fuente de poder, de respeto y, sobre todo, de movilidad social. Querían poder ascender por mérito económico, no solo por linaje. Era una mentalidad, muy diferente. Y esa ambición, esa nueva mentalidad, ¿cómo se conecta con los viajes y la tecnología que mencionaste antes? Ahí está la clave. Esa ambición se encontró con avances tecnológicos importantes, sobre todo en la navegación. Barcos, instrumentos. Mejores barcos, la brújula, el astrolabio se perfeccionan, mapas más precisos, y la burguesía, que ya tenía capital, empezó a financiar viajes de exploración que usaban estas tecnologías. ¿Con qué objetivo? ¿Aventura? La aventura siempre está, pero el objetivo era clarísimamente económico. Negocios. Negocios. Encontrar rutas nuevas para comerciar, sobre todo hacia Asia, evitando los controles otomanos. Conseguir materias primas baratas, especias, metales. Y vender sus cosas. Y abrir mercados para vender lo que empezaban a producir. Era una lógica de inversión, de buscar rentabilidad. Y supongo que el momento cumbre de todo eso es el que todos conocemos: 1492. Claro. La llegada de Colón a América se presenta como el gran ejemplo de cómo estos viajes, financiados con esa mentalidad capitalista inicial, conectaron mundos. Mundos que estaban separados hasta entonces. Creando por primera vez una red de interdependencia a escala global. Así es. Ese evento, aunque a veces lo simplificamos mucho, fue la consecuencia más visible de todo ese proceso que se venía cocinando en Europa. El momento en que esa expansión económica, impulsada por la burguesía y la tecnología, sí, dio un salto enorme, geográfico y cualitativo, y metió a un continente entero en este nuevo sistema mundial que estaban haciendo. Exactamente. Fascinante ver cómo encajan las piezas. Ahora, si seguimos esa línea, esa necesidad de organizar el mundo para que funcione en el sistema capitalista nos lleva al siglo XIX. Otro siglo de cambios enormes para América Latina. Si los siglos anteriores fueron para
derretir lo viejo, el XIX fue para construir lo nuevo. ¿Podríamos verlo así? Para el siglo XIX, Europa ya está en plena revolución industrial. Humo, fábricas. Sí, y esas fábricas necesitan cantidades gigantescas de materias primas que ya no encuentran tan fácil en Europa. ¿Y necesitaban comida también? Claro, para alimentar a los obreros de las ciudades, que además, bueno, empezaban a tener algo de capacidad para comprar. Y mercados. Y mercados, claro. Necesitaban dónde vender toda esa producción industrial masiva. Y América Latina es la respuesta a esas necesidades, la pieza que faltaba. Justo ahí encaja. América Latina se inserta de forma ya más clara, más estructurada, en lo que se llama la División Internacional del Trabajo. ¿Qué significa eso? Pues un sistema global donde cada región se especializa. Europa como el centro industrial financiero. Y América Latina principalmente como la proveedora. ¿De qué? De esas materias primas, minerales, productos del agro y alimentos que Europa necesitaba con urgencia. Pero para poder cumplir ese rol... necesitaba organizarse de otra manera, política y económicamente. Y ahí vienen dos procesos clave que el texto sitúa entre principios de 1800 y 1914, ¿verdad? Correcto. Independencia y formación de estados. Esos dos. Primero, la independencia. Las colonias, sobre todo las de España y Portugal, rompen los lazos políticos con Europa. No es casualidad que pase ahora. No, responde a esta nueva fase del capitalismo que necesita otro tipo de relación. Y segundo fundamental, la formación de los estados nacionales. Crear países. Sí, países con fronteras, gobiernos, leyes, ejércitos, toda la estructura moderna. Y aquí el texto plantea algo central, que capitalismo y Estado van de la mano. Inseparables en esta etapa. Se dice que para que funcione este sistema, con dueños de medios de producción y trabajadores que venden su fuerza, se necesita una estructura que lo organice. Es el Estado. Desde esta perspectiva, sí. La idea es que el capitalismo moderno necesitaba al Estado-nación en América Latina. No es una casualidad, es estructural. ¿Por qué? Porque el Estado es el que crea y hace cumplir las leyes. Y sobre todo, las que protegen la propiedad privada de esos medios de producción. La tierra, las minas, después las fábricas. Pone las reglas del juego. Define las reglas. Establece que para conseguir bienes tienes que trabajar por un salario o comprar. No puedes simplemente tomar lo que necesitas. Y hace falta fuerza para garantizar eso. Claro, sin un Estado fuerte que garantice la propiedad y esas reglas, el sistema de capital y trabajo asalariado sería muy frágil. Por eso, formar estados fue un requisito para que América Latina entrara al capitalismo mundial como proveedora. Y para ver cómo funcionó esto en concreto, el análisis nos lleva a Argentina. Un caso muy estudiado, sí. Después de la independencia en 1816 y años de líos internos. Décadas, sí. Hacia 1861 se consolida un Estado nacional, un Estado que se describe como liberal y que es el que mete al país en este modelo global. Como proveedor de carnes y cereales, principalmente. El famoso modelo agroexportador. Pero ojo, se advierte que no todos los países latinos siguieron exactamente el mismo patrón, efectivamente. Y para entender esas diferencias, se usa mucho el trabajo de Guillermo O'Donnell, un politólogo que señaló cosas muy interesantes de Argentina. ¿Qué diferencias? Bueno, O'Donnell compara. Dice que mientras en otros lugares como Brasil, Perú, Centroamérica, predominaron los enclaves o las plantaciones. Tipo café, azúcar, banano. Exacto. Y esas producciones solían ser muy especializadas, con un control muy fuerte del capital extranjero sobre la tierra, el procesamiento, la venta. Y poca conexión con el resto del país a veces. A menudo, sí, eran como islas económicas. ¿Y Argentina fue diferente por la estancia pampeana? ¿Qué tenía de especial? Varias cosas, según O'Donnell. Primero, la estancia, dedicada a la ganadería y luego a los granos, no necesitó, al principio al menos, tanta inversión extranjera directamente en la estancia como una plantación de azúcar súper tecnificada o una mina enorme. Ajá. Esto permitió que una clase de terratenientes locales, la burguesía pampeana, se quedara con una parte grande de las ganancias de la exportación. ¿Se hicieron fuertes ellos mismos? Se enriquecieron mucho y consolidaron un poder económico propio importante, a diferencia, quizás, de otras élites locales que eran más bien socias menores del capital de afuera. O sea, tenían más autonomía esta burguesía. Una base económica propia más sólida, sí. Y además, lo que producían, carne, trigo, maíz, no era solo para exportar. Ah, ¿se comía acá también? Claro, abastecía el mercado interno argentino, que estaba creciendo.
Eso le daba otra pata económica. El análisis menciona otra cosa curiosa: la baja incidencia de un campesinado autosuficiente en la pampa. ¿Qué quiere decir eso y por qué importa? Quiere decir que en la pampa húmeda, que es el corazón productivo de Argentina, no había grandes comunidades indígenas o campesinas tradicionales viviendo de su propia agricultura, como sí pasaba en los Andes o en Mesoamérica. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Pues en otros países, a esas comunidades a menudo les quitaron las tierras y las obligaron a trabajar por muy poco en las haciendas o plantaciones. Eran mano de obra barata y disponible. Y en La Pampa no pasó eso. No de la misma forma masiva. Y esto tuvo una doble consecuencia, bastante interesante. A ver. Por un lado, la burguesía pampeana no tenía esa reserva de mano de obra local súper barata y fácil de controlar. Tuvieron que importar trabajadores. Los inmigrantes europeos. Millones. Pero por otro lado, esto benefició a esos trabajadores que llegaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron que competir por el salario con un montón de campesinos locales desesperados por trabajar por casi nada. Y además, muchos de esos inmigrantes europeos ya venían con experiencia. ¿De organización? De organización sindical, de luchas obreras en sus países. Traían esa cultura. Lo que nos lleva a otra diferencia que se marca: una organización temprana de los trabajadores en Argentina. Correcto. Esa mezcla, menos competencia local por el trabajo, más experiencia organizativa, permitió que los sindicatos en Argentina se formaran y se hicieran relativamente fuertes antes que en muchos otros países de la región. Y podían negociar mejor. Podían negociar salarios y condiciones de forma más efectiva, sí, en ese periodo. Y todo esto, digamos, influye en la tercera particularidad: el tipo de Estado que se armó entre 1861 y 1914. Se le llama Estado liberal. ¿Por qué liberal? Hacía menos cosas. Se le llama liberal en este contexto por cómo actuaba respecto a la economía y la sociedad. Y eso viene de lo anterior. A ver, comparemos. Dale. En otros países, donde necesitaban atraer mucha inversión extranjera para grandes proyectos, minas, trenes para sacar productos de plantaciones, el Estado tuvo que ser muy activo. Dando beneficios, construyendo cosas. Exacto. Concesiones fiscales, infraestructura, misiones diplomáticas para buscar capital. En Argentina, la burguesía pampeana, que era fuerte y tenía sus propios contactos, sobre todo con Inglaterra, no necesitó tanta ayuda directa del Estado para sus negocios principales. Y en lo laboral, ahí también es interesante cómo los conflictos entre esa burguesía poderosa y los sindicatos también fuertes eran comunes. El Estado a menudo actuó más como un árbitro. Poniendo reglas. Estableciendo el marco legal, sí, la Constitución, los códigos, pero interviniendo menos directamente en la pelea misma entre patrones y obreros en el campo, al menos comparado con otros lugares donde el Estado reprimía más a los sindicatos o se metía a la fuerza en las negociaciones. Entonces, liberal en el sentido de dejar jugar más a los actores. Exacto. Dejar jugar más a las fuerzas del mercado y a la burguesía y los sindicatos, siempre y cuando se mantuviera el orden capitalista y la propiedad. Un liberalismo, adaptado a esa realidad argentina particular. Bien, recapitulemos un poco. Empezamos en el siglo XV, capitalismo, globalización. La burguesía, la tecnología. Luego el XIX, los estados nacionales en América Latina, la inserción como proveedores. La división internacional del trabajo. Vimos el caso argentino con sus detalles: la estancia, la burguesía local, los trabajadores organizados, el Estado liberal. Y todo este modelo funcionó, generó riqueza hasta 1914. Y justo ahí, en 1914, esa estructura, ese modelo basado casi totalmente en venderle materias primas a Europa, se da de bruces con la Primera Guerra Mundial. La gran prueba de fuego. Una guerra como nunca antes se había visto. Destructiva, total. Y el impacto económico debió ser brutal, ¿no? Más allá de la tragedia humana. El texto lo subraya claramente. Europa, que era el corazón industrial y el principal cliente de América Latina, entra en guerra total. ¿Y el comercio? Se corta o se interrumpe muy gravemente. Los barcos los hundían o se usaban para la guerra. Las economías europeas se volcaron a producir armas, la demanda de cosas no esenciales cayó en picada. Y de golpe, esa dependencia de la que veníamos hablando quedó totalmente expuesta, de forma brutal. ¿Qué pasó? Que los países latinoamericanos, incluida Argentina, que parecía tan sólida en su modelo, se encontraron con que podían producir un montón de carne, granos, café, cobre, pero ¿a quién se lo vendían?
si el comprador principal estaba ocupado en otra cosa. Exacto. El cliente estaba en guerra y el transporte era un caos. La fragilidad de ser solo un proveedor y depender tanto de un mercado externo se vio clarísima, de un día para el otro. Y lo interesante es cómo esa crisis obligó a pensar distinto. El análisis dice que esta situación llevó a las clases dirigentes, al menos en Argentina, a empezar a cuestionar ese rol tan liberal del Estado. Sí, ese rol de dejar hacer tanto a la economía. Se dieron cuenta de que no alcanzaba. La crisis mostró que quizás el Estado tenía que meterse más, proteger la economía nacional, buscar otros mercados, o incluso empezar a producir acá algunas cosas que ya no se podían importar. Fue un shock. Un golpe duro que mostró los límites del modelo agroexportador, la necesidad de buscar otras estrategias, aunque esos cambios, claro, llevarían tiempo. Entonces, para cerrar, ¿cuál sería la gran conclusión? Este recorrido nos muestra que la forma en que América Latina entró al capitalismo mundial fue un proceso largo, complejo, Que empezó hace siglos en la Edad Moderna, y que se consolidó en el 19 con los estados nacionales volviéndose proveedores. y que no fue igual en todos lados, como vimos con Argentina. El caso argentino nos sirvió para ver cómo las condiciones locales, la estancia, la burguesía, los trabajadores, la inmigración, crearon una dinámica particular dentro de ese modelo general. Una burguesía con más peso propio, trabajadores con más capacidad de negociación temprana, comparado con otros lugares. Y el punto final de este ciclo es claro. El modelo agroexportador, aunque trajo crecimiento para algunos. Creó una dependencia estructural muy fuerte del mercado mundial. Una dependencia que la Primera Guerra Mundial dejó al desnudo. Totalmente. Y esa estructura, esa forma de producir, centrada en exportar pocos bienes primarios, bueno, no desapareció así nomás después de 1914. Siguió influyendo. Muchísimo. Las bases económicas, sociales, políticas que se sentaron en estos siglos siguieron pesando en el desarrollo de la región por mucho tiempo. Y eso nos deja pensando. Sí, nos deja una pregunta flotando, creo. Una idea para seguir reflexionando más allá de este texto. ¿Cuál sería? Pues, ¿de qué maneras esa historia de ser proveedores, esa dependencia de los mercados de afuera, que se vio tan clara en 1914, sigue resonando hoy? ¿Cómo se manifiesta todavía en los desafíos económicos, sociales, políticos de América Latina en el presente? Es una excelente pregunta. Conectar ese pasado con nuestro presente. Bueno, esperamos que esta charla sobre la inserción de América Latina al capitalismo mundial les haya resultado útil, que haya aclarado este proceso tan importante. Ojalá que sí. ¡Hasta la próxima!